Bueno, pues vamos a seguir con esto de las distribuciones de variables aleatorias continuas. Y porque es muy importante, les voy a repetir esto muchas veces, pero recuerden que cuando estamos hablando de perdón, de variables aleatorias continuas, cuando hablamos de la densidad, esto no es una probabilidad. Ajá. Ustedes no pueden evaluar la densidad y esperar que eso les dé una probabilidad. Ujú. Lo que sí es probabilidad es la integral de la densidad. Ajá, el área bajo la curva de la densidad. Ujú. Ahora recuerden que la función de distribución acumulada se define como, espérenme, se define como la integral de menos infinito a z de la densidad. Ujú. Ahora, como esto es la integral de la densidad y la integral de densidad es probabilidad, pues esto sí es probabilidad. Es la probabilidad de que x tenga valores menores o iguales a z. Ujú. Entonces, yo no puedo evaluar la densidad para encontrar una probabilidad. O sea, no puedo decir si x es cero, entonces la probabilidad está. No. Ajá. Pero lo que sí puedo hacer es evaluar la función de distribución acumulada y eso sí es una probabilidad. Eso sí me va a dar la probabilidad de que tenga valores menores a ese número, ¿no? Entonces, si yo aquí le pongo un valor, eso sí es la probabilidad. Ajá. Pero si yo aquí le pongo un valor, eso no es probabilidad. Bueno, y entonces vimos algunas distribuciones ayer, bueno, el lunes, que fueron la uniforme, la exponencial y la gamma. Y ahora vamos a seguir viendo otras que también van a ser útiles o van a aparecer en los ejercicios. Entonces, bueno, la más famosa de todas las continuas es la distribución normal. Ujú. O gaussiana. Ujú. Y bueno, esto se denota como X distribuido normal con parámetros mu y sigma. Ujú. Bueno, ¿qué representa mu? Mu representa la media o, o promedio de la variable aleatoria X. Sigma es la desviación estándar. Ujú. Entonces todavía no sabemos cómo se define esto. Entonces ahorita simplemente piensen que son dos parámetros y ya. Ujú. Después vamos a ver cuál es la media y cuál es la desviación estándar de una variable aleatoria. Y bueno, ¿qué modela X? Pues X va a modelar em, la variable aleatoria ujú, con incertidumbre máxima, donde solo se conoce la media y la desviación estándar. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues si yo tengo algo que es aleatorio, pero no sé nada acerca de ese proceso aleatorio. Lo único que sé es cuál es la media de todos esos números aleatorios y cuál es su desviación estándar. Entonces, la distribución normal es la distribución más general, ajá, o sea, que hace las menos suposiciones posibles, pero que sí conserva la media y la variable y la desviación estándar que, que nosotros sabemos que tiene esa variable aleatoria. Por ejemplo, todas las distribuciones que hemos visto hasta ahorita tienen media y tienen desviación estándar. Entonces, si yo supiera la media y la desviación estándar de una variable aleatoria, pues podría usar prácticamente cualquier em, distribución de las que hemos visto para modelar eso. Ujú. Sin embargo, la distribución normal es la única em, distribución que se ajusta a una media y una
desviación estándar dadas, pero que no hace o hace las menos suposiciones posibles. Ajá. Por ejemplo, en distribución uniforme, la suposición era que solo podías tomar valores en un intervalo y puede ser que eso no sea cierto. En la distribución exponencial, pues y en la gama, pues solamente podía tomar valores positivos y eso puede ser que no sea cierto. Ujú. Y bueno, todas las discretas, pues la suposición es que solamente puedes tomar un conjunto finito o contable de valores, que también es una suposición fuerte. Ajá. La distribución normal no hace ninguna de esas suposiciones, ninguna, solamente que conocemos la media y la desviación estándar. Eso es todo. Bueno, em, la densidad de la normal está dada por esta ecuación. Es 1 entre raíz, entre sigma por la raíz de 2pi por la exponencial a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Ujú, esa es la densidad de la distribución normal con parámetros muy sigma. Ujú. Ahora, la función de distribución acumulada no se las voy a poner porque no hay una forma cerrada. Ajá. O sea, la integral de esta f no tiene una forma bonita. Ujú. Es una función especial a la cual se le llama la función error. Ajá. Y creo que en cálculo 4, creo que en cálculo 4 les van a enseñar cómo, em, cómo integrar este tipo de densidad de menos infinito a infinito. Ajá, y ahí van a poder ver que la integral de esto es 1, entonces está bien, porque la probabilidad total es 1. Ujú. Pero aquí, como todavía no tenemos esas herramientas de cálculo 4, pues no vamos a, no vamos a verlo. Bueno, em, ahora fíjense que esta densidad no tiene función indicadora. Ujú. La función indicadora nos decía dónde era 0 y dónde era no 0, ¿no? En este caso no tenemos función indicadora, lo cual quiere decir que no es 0 en ningún lado. Es decir, X puede tomar valores en todo R. Ujú. Cualquier valor real. Ajá. No está restringida a ningún rango de valores de reales. ¿Ok? Bueno, entonces su densidad se ve así, como una campana. Y su función de distribución acumulada se ve así. Ujú. Entonces aquí decrece muy rápido a 0, pero nunca es 0. Ajá, solamente tiende asintóticamente a 0, pero nunca es 0. Ujú. Igual con la función de distribución acumulada, el límite cuando x tiende a menos infinito es 0, pero nunca es 0 para ningún número real. Y la función de distribución acumulada tiende a 1 cuando x tiende a infinito, pero nunca es 1. Bueno, ahora, un caso especial de la eh, distribución normal es la distribución normal estándar. Ujú. La distribución normal estándar es la misma, em, pero con ciertos valores de los parámetros. Ajá. Decimos que Z está distribuida normal estándar cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1. Ujú. O sea, con estos parámetros. Bueno, en este caso de la distribución normal estándar, ¿cuál es la densidad? Pues es la misma, pero sustituyendo. Ay, pero bueno. Oye, ok. Bueno, pero ya se fue. Bueno, vamos a volver a escribir esto. La distribución normal estándar es Z
normal 0, 1, mu igual a 0, sigma igual a 1. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer para la densidad es sustituir en esta ecuación mu igual a 0 y sigma igual a 1. Entonces, la densidad de la normal estándar es 1 entre raíz de 2pi e a la menos x cuadrada entre 2. Eso es todo. Bueno, ahora, ¿por qué se menciona esta forma de la distribución normal en específico? Pues como les digo, no se puede integrar esto tal que nos dé una función normal como las que conocemos, ¿no? Como un polinomio, como un seno, como un coseno, o como una exponencial o algo así. Ajá, no se puede escribir en términos de funciones normales. Ujú. Entonces, eh, pues cuando no había computadoras, era muy difícil integrar esto, ¿no? Porque no tenía una integral eh, definida, ¿no? Que uno pudiera simplemente evaluar ya una función, ya. Ajá. Entonces, o sea, lo que hacían era pues hacer ciertos métodos numéricos para encontrar para aproximar esta integral, ¿no? Y bueno, pues lo más fácil era hacer esas integrales numéricas pues con esta forma que es muchísimo más simple que esta. Ajá. Además, pues imagínense, ¿no? Es un poco, sería un poco difícil que si yo tengo un experimento, el que sea, y tengo un valor de mu específico y una sigma específica, pues ahora tengo que volver a integrar todo em, para esa mu y para esa sigma específica que me da esta f específica. Entonces, y sin una computadora, ¿no? Ahorita sí podemos tomar cualquier mu y sigma y cualquier computadora lo hace en microsegundos. Ajá. Pero antes, que nadie tenía computadoras en casa, que solamente había una computadora grandota en el instituto o lo que sea, pues no podía uno perder tiempo con estas cosas. Entonces, lo que ya estaba programado en esas computadoras grandes era la normal estándar. Ujú. Y para las otras mus y sigmas, no. Entonces, cuando uno tenía un experimento, una simulación o algo y quería estimar las probabilidades, así de esta en general, lo que uno tenía que hacer era una transformación que me llevara de la variable aleatoria que yo tenía a la variable aleatoria de la distribución normal estándar para así poder em, calcular las probabilidades de mi problema a partir de las probabilidades que me da la distribución normal estándar que ya estaba bien programada en esas computadoras otras. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver cómo ir de una variable aleatoria no estándar a una variable estándar y de una variable estándar a una no estándar, que era lo que la gente hacía hace como 70 años para calcular probabilidades de la normal. Afortunadamente ya no vivimos en esa época. Bueno, entonces, si X está distribuida normal con parámetros muy sigma, entonces lo que queremos mostrar es lo siguiente, es que Z definida como la variable aleatoria X menos mu entre sigma está distribuida normal estándar. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si yo tengo mis números aleatorios que son em, normales con mu y sigma, entonces lo que le voy a hacer a mis números aleatorios ahora es que les voy a restar mu y a ese resultado de restarle a mis números aleatorios mu, lo voy a dividir entre sigma. Y el resultado de esa operación me debe dar una variable aleatoria normal estándar. Entonces vamos a probar eso. Bueno, entonces vamos a empezar con la función de distribución acumulada de ¿cómo se llama? De la normal. Entonces, de la normal estándar. Esta es la función de distribución acumulada en la normal. Recuerden que esto significa la probabilidad de que Z
tome valores menores o iguales a Z minúscula. Ujú. Pero ya sabemos qué es Z, cómo se define Z, qué es esto. Entonces puedo sustituir. Esto es la probabilidad de que X menos mu entre sigma tenga valores menores o iguales a Z. Bueno, voy a despejar la X aquí dentro de la probabilidad. Entonces multiplico por sigma y sumo mu. Y esto me queda X menor o igual a Z, a sigma Z más mu. ¿Ok? Ahora, esto es la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a un número. Ujú. Bueno, pues la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a algo es la función de distribución acumulada. Entonces esto es la función de distribución acumulada de X, pero ahora evaluada en sigma Z más mu. Ok, bueno, ahora ¿por qué hice esto? Porque recuerden que habíamos dicho que la derivada de la función de distribución acumulada es igual a la densidad. Ajá, en todo punto donde sea derivable. Entonces les voy a poner aquí un recordatorio por si ya no se acuerdan. Entonces la densidad es simplemente la derivada de la distribución acumulada. Entonces lo que voy a hacer es que yo quiero ver que esto es normal, estándar. Ajá. Entonces voy a derivar esto, que como es igual a esto, pues es lo mismo que derivar esto, ¿no? Entonces, la densidad de Z es la derivada de la distribución acumulada de Z. Ujú. Esto es la derivada con respecto de Z de f de Z. Bueno, pero ¿quién es f de Z? Pues como hicimos todo esto, f de Z es esta f de X. Entonces es la derivada con respecto de Z de f de X sigma Z más mu. Ok, entonces, pues fíjense que la Z está adentro, ¿no? Entonces tengo que usar la regla de la cadena para poder encontrar esta derivada. Entonces es la derivada de lo de afuera, que es f' de X, evaluada en sigma Z más mu, por la derivada de lo de adentro con respecto de Z, ¿no? Y la derivada de lo de adentro con respecto de Z es sigma, nada más, ¿no? Voy a poner todo para que si lo leen después no se confundan. Esto es sigma Z más mu. Y esto es simplemente sigma, que es la derivada de sigma Z más mu con respecto a Z, por f' de X sigma Z más mu. Pero ¿quién es f'? Pues es la densidad de X, ¿no? Entonces esto es sigma, densidad de sigma Z más mu. Pero yo ya sé quién es la densidad de X porque las hipótesis me dicen que X es normal con parámetros muy sigma, ¿no? Entonces esto es sigma. em, ujú. Esto es sigma por ¿quién? La densidad. 1 entre sigma raíz de 2pi e a la menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Pero, ¿quién? Ahora lo estoy evaluando en sigma z más mu. Entonces aquí pongo sigma z más mu en lugar de x. Sigma z más mu. Y aquí un menos mu al cuadrado. Ok, entonces sigma se va con esta sigma. Mu se va con mu. ¿Qué me queda? Me queda 1 entre raíz de 2pi e a la menos sigma cuadrada z cuadrada entre 2 sigma cuadrada. Se me van las sigmas cuadradas también. Y me queda 1 entre raíz de 2pi e a la menos z cuadrada sobre 2. Y bueno, pues esto pues es la densidad de la normal estándar, ¿no? Aquí está. Eso es esto. Entonces, esto es la densidad de la normal estándar.
Ok, entonces, pues si yo tenía mis datos experimentales, que ya sé que están, ¿cómo se llama? Distribuidos así, y yo solamente tengo tablas que me dan probabilidades de la normal estándar, bueno, tablas, computadoras y cosas así, que solamente tienen la normal estándar, pues entonces lo que tengo que hacer a mis datos experimentales es hacer esta operación, restarle la media y dividirla entre sigma, y me va a quedar un número z, y ese z pues ya sé que está distribuida normal estándar y ya puedo usar las tablas para poder, ¿cómo se dice? Para poder calcular las probabilidades que me interesan para mi experimento. Ujú. Bueno, entonces esa, digamos, eso es un caso en el que yo lo que quiero hacer y no tengo computadora buena es tengo datos experimentales y quiero calcular probabilidades a partir de la normal estándar cuando lo mío es normal, pero no estándar. Pero puede haber otro caso, ¿no? Puede haber el caso en el cual yo tengo la variable, a ver, déjenme pensar bien qué es lo que quiero decir. Puede haber otro caso en el cual yo quiero hacer simulaciones, ¿no? Y yo quiero simular, por alguna razón, una variable aleatoria normal con esta distribución. Y como tengo una computadora que es chafa, pues solamente puedo hacer simulaciones de variables aleatorias normales estándar. Entonces, si solo puedo generar variables aleatorias normales estándar, ¿cómo obtengo a partir de eso una variable aleatoria no estándar? Bueno, pues es el problema inverso. Entonces, si z es un número aleatorio normal estándar, entonces x definido como sigma z más mu es distribuido normal con estos parámetros. Entonces, esto quiere decir que si yo solamente tengo un generador aleatorio normal estándar, pues los números aleatorios que me genere los multiplico por sigma y le sumo mu y ya van a estar distribuidos como sea. ¿Qué quieres decir, Raúl? Como lo mismo pero de manera recursiva. Bueno, entonces, mientras Raúl nos dice que quiere preguntar, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero ahora con estas hipótesis. Tengo una normal estándar y quiero obtener una no estándar. Entonces, yo lo que quiero ver es cómo se comporta X. Pues quiero la función de distribución acumulada de, a ver, espera. Mm, o sea, la metodología es la misma, o vamos a ver ahorita, pero no sé por qué dices que eso es recursivo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la densidad de X. Ajá. Y para encontrar la densidad de X, otra vez empiezo con la función de distribución acumulada. Esto es la probabilidad de que X tenga valores menores o iguales a X. Ujú. Ahora, ¿cómo se define X? Pues sigma z más mu menor o igual a X. Probabilidad, ¿verdad? Me faltó aquí. Bueno, pues otra vez despejo a z, y esto es la probabilidad de que z tenga valores menores o iguales a x menos mu entre sigma. Simplemente despeje a z. Y ahora otra vez, la probabilidad de que z tenga valores menores o iguales a algo es la función de distribución acumulada de z. Entonces, esto es la función de distribución acumulada de z evaluada en x menos mu entre sigma. Otra vez uso el hecho de que la derivada de la distribución acumulada es la densidad, y entonces tengo que la densidad de x es f' de x.
que esto es la derivada con respecto de x de fx, no, perdón, fz, x menos mu entre sigma. Entonces otra vez uso la regla de la cadena y me va a quedar que esto es f' x menos mu entre sigma por la derivada de x menos mu entre sigma. F' es la densidad, entonces la densidad de x de... No, aquí ya cambié, ¿no? Era z. Perdón, se me fue la onda. Es la densidad de z evaluada en x menos mu entre sigma por la derivada que es 1 entre sigma. Ok, entonces vamos a poner 1 entre sigma y la densidad estándar. A ver, denme tantito chance. Ahorita vengo. Ay, disculpen. Bueno, entonces, es que me hablaron por teléfono, algo importante. Bueno, entonces, tenemos aquí la derivada de lo de adentro, aquí la densidad de z, ¿no? Y habíamos dicho que z era normal estándar. Entonces, la densidad normal estándar es esta. Entonces, vamos a copiarla y simplemente cambiamos z por x menos mu entre sigma. Entonces, esto va a ser 1 entre raíz de 2pi e a la menos z cuadrada entre 2. Entonces tenemos aquí algo al cuadrado entre 2. Y eso al cuadrado es x menos mu entre sigma. ¿Ok? Entonces esto es 1 entre sigma raíz de 2pi. Y e a la menos x menos mu al cuadrado. Sigma lo sacamos y lo bajamos y nos queda 2 sigma cuadrado. Y esto es la densidad de la normal no estándar. Entonces, de esta forma, si solamente tengo un generador de números aleatorios normales estándar, puedo generar cualquier otro que no sea estándar. Disculpen por eso. Entonces, ¿sí se entendió hasta ahorita todo o no? Oiga, profe, ahí donde derivó digamos, la función interna, cuando le da 1 entre sigma, ahí como que no me quedó muy claro. ¿Está derivando respecto a x? ¿Cómo es? ¿Cómo? Tiene que ser derivada con respecto a x, porque lo que tú quieres obtener es la densidad de x. Ajá. Ajá. Sí, pero me Entonces, refiero más a la parte última, profe. Ahí en sí, el por eso renglón es. ese. Ajá, ok. Solamente es con respecto a x porque habíamos empezado con respecto a x. Ah, ok. Y por eso de ahí sale el 1 entre sigma. Ajá. Gracias. Porque mu y sigma son constantes. Gracias. Sí, de nada. Bueno. Ok, entonces, si no hay otra duda, seguimos, supongo. Em, bueno, entonces vamos a seguir con la próxima, que es la distribución Weibull.
Entonces, la distribución Weibull representa, o las variables aleatorias de la distribución Weibull son la vida media o los tiempos de vida de algo, de un objeto o de algún sistema que consta de muchas partes. Ujú. Y bueno, va a fallar este objeto cuando una de sus partes falla. Ujú. Entonces, ¿qué puede ser esto? Em, pues obviamente puede ser una máquina, ¿no? Que tiene muchos engranajes o lo que sea. Y si uno se descompone, pues ya se descompuso todo, ¿no? También puede ser algo como un átomo, ¿no? El tiempo de vida media de un compuesto radiactivo, en el cual, pues este átomo va a decaer en otro isótopo cuando em, se libera una partícula alfa, ¿no? Que es un neutrón. Un neutrón, ajá. Eh, Ahí también hay muchos neutrones, muchos electrones, muchos protones, y pues en algún momento uno se va a escapar y entonces vamos a tener otro isótopo, ¿no? Em, Otra cosa, tal vez la vida de una célula, ¿no? Que si en algún momento deja de poder producir ARN, pues ya valió, ¿no? Entonces, todas ese tipo de cosas donde hay muchos objetos involucrados en el funcionamiento de algo. Nos interesa saber cuándo eh, ya eso no puede, ese sistema ya no puede funcionar porque uno de ellos ya no funciona. Se distribuye Weibull. Ajá. Entonces a esto lo denotamos como X distribuida Weibull con parámetros nu, alfa y beta. Ahora, en la mayoría de las computadoras, nu siempre está puesta por default como cero. Ajá, entonces, si ustedes entran a matemática o MATLAB o lo que sea, muchas veces no van a tener esta parámetro porque siempre toman como el cero. Ajá, pero igual que hicimos en la distribución normal estándar y la otra, podemos hacer transformaciones para llevar de algo que tiene un parámetro a algo que tiene otro parámetro. Ajá, entonces no se preocupen mucho por eso. Simplemente para avisarles que en muchos casos no van a tener esto, pero aquí lo vamos a hacer lo más general posible. Bueno, entonces, ¿cuál es la densidad de esta variable? Pues es beta entre alfa, x menos nu entre alfa a la beta menos 1, e a la menos x menos nu entre alfa a la beta, por la función indicadora en el intervalo nu infinito, x. Ahora, en este caso, como ven, ahora sí hay una función indicadora, ¿no? Entonces, recuerden, la función indicadora es 0 fuera del intervalo y 1 dentro del intervalo. Entonces, esto nos está diciendo que es 0 para valores menores a nu. Ajá. Eso quiere decir que los valores que puede tomar la distribución Weibull, bueno, las variables aleatorias de la distribución Weibull, solamente son mayores a nu. Ajá, no puede tener valores menores a nu. Y por eso es por lo que en la mayoría de los softwares tenemos nu igual a 0, ¿no? Porque si esto es como una vida media, un tiempo, ujú, es un tiempo, entonces pues generalmente es positivo, ¿no? Entonces ponen 0 para que solamente tome valores positivos y sea un tiempo de espera. Em, bueno, en este caso su función, aunque está muy fea esta ecuación, su función de distribución acumulada sí está bien definida. Ajá, o sea, sí se puede integrar esto y nos va a quedar esto. La función de distribución acumulada es 0 para x menores a nu, como ya vimos. Ajá. Pero para los demás valores es 1 menos e a la x menos nu entre alfa a la beta. Para x mayores o iguales a nu. Ujú. Bueno,
Ahora, ¿cómo se ve esta cosita? Pues vamos a ver. Su densidad es esta. Entonces, como ven, aquí es 0, fuera o sea, para valores menores a nu, aquí le puse nu 0, nu igual a 0. Entonces, para valores menores a nu es 0 y mayores a nu no es 0. Recuerden que lo importante es el área debajo de esta cosa. Y su función de distribución acumulada, pues es esto. Igual es 0 para menores a nu, ¿no? Y para mayores a nu, pues es esta curva que está dada por esta ecuación de aquí. Bueno, esta no la vamos a usar tanto, pero quería mostrarles una distribución donde sí tenemos una función de distribución acumulada bonita. Ajá. O sea que sí se puede calcular, no como en la normal, que pues, quién sabe qué es, ¿no? Es una función especial, su integral. Bueno, pues ahora vamos a ir a la distribución Cauchy. Ujú. Eh, Esto se denota como X distribuida Cauchy con parámetros X0 y gamma. Ujú. En este caso, X0 es cualquier número real y gamma es un número positivo. Ujú. Bueno, em, ahora las aplicaciones de esto no son muy claras, o sea, son cuestiones especiales de física como ángulos, cuando algo está muy lejano y cosas así. Ujú. Em, pero esta distribución Cauchy va a salir mucho en esta clase de probabilidad 1, porque es una distribución eh, patológica. Ajá. Entonces, hace cosas extrañas, es lo que quiere decir. Ajá. Y entonces varias veces vamos a demostrar esta extrañeza Cauchy mediante la distribución Cauchy. Ujú. Bueno, entonces la densidad de la Cauchy está dada por 1 entre pi gamma por 1 menos x, uy, x menos x0 entre gamma al cuadrado. Ujú. Como ven, aquí tampoco tenemos ninguna función indicadora, ¿no? En esta densidad. Esto nos dice entonces que x toma valores en todo R. Ujú. O sea, no está limitada a una región. Esto también es lo suficientemente bonito para que lo podamos integrar. Y su integral es 1 entre pi, arco tangente de x menos x0 entre gamma más 1/2. Es su función de distribución acumulada. Em, Ahora lo que voy a hacer es que se parece mucho a la normal, pero entonces voy a poner a la normal y a la Cauchy juntas para que ustedes vean cuáles son las diferencias entre las dos, porque se parecen mucho. Entonces, esta es la Cauchy y esta es la normal, sus densidades. Ok, ok. Le voy a poner aquí su nombre. Entonces, este es Cauchy normal. Y finalmente, su función de distribución acumulada. Ok, esta es la Cauchy y esta es la normal. Ok, entonces, así visualmente, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan? Em, ya sea en densidad o en función de distribución acumulada entre la Cauchy y la normal. ¿Cuáles son ideas que ustedes tienen? Exactamente. La normal se pega más a 0 en la densidad
Y en la distribución acumulada, pues también, ¿no? Se pega más a 0 aquí y se pega más a 1 por arriba. Y eso es exactamente lo que hace que todo sea feo con la Cauchy. Ajá, por eso va a salir tanto. Em, Fíjense que en la normal, aquí ya casi la densidad es 0. Ajá, entonces casi la integral debajo de la curva en estas regiones es casi 0. Y eso se ve también en la función de distribución acumulada. Fíjense, recuerden que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que X tenga valores menores a cierto valor, ¿no? Entonces, si yo evalúo, ¿cómo se dice? La normal en -4, la función de distribución acumulada de la normal en -4, eso es casi 0. Eso quiere decir que la probabilidad de que la normal tenga valores menores a -4, en este caso, es casi 0, ¿no? Entonces, valores muy negativos o muy positivos son muy poco probables. Ujú. Por eso se pega aquí a 0 y a 1. Son muy, muy poco probables. Pero fíjense, si yo hago lo mismo con la Cauchy, la probabilidad de que la Cauchy tome valores menores o iguales a -4, pues es como 0.1. Ajá, eso no es casi 0. 0. No es casi 0, es el 10% de probabilidad. Entonces, con 10% de probabilidad voy a tener valores menores o iguales a -4. ¿Y qué es algo menor o igual a -4? Pues también puede ser -5 millones. -5 millones es menor a -4, ¿no? Y eso en la práctica sucede todo el tiempo con la Cauchy. Si yo genero números aleatorios Cauchy, vamos a ver que va a salir, no sé, 0, 4, -4, 3, bla, 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 -5.000 millones. 0, -1, 2, 3, 4.400 millones. Eh, 0, 3, 1, -2, bla, 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 7.457 y así, ¿no? Entonces es demasiado aleatoria, o sea, digamos, son todo es aleatorio, ¿no? Pero esos numeritos absurdamente grandes o absurdamente chiquitos salen todo el tiempo con Cauchy, justamente porque no se pega lo suficientemente rápido a 0 ni a 1. Ujú. O sea, esta área debajo de la curva para números muy grandes o números muy chiquitos es todavía muy grande. Es un área muy, muy grande. Decimos entonces aquí que la densidad de la Cauchy tiene colas pesadas. Ajá. Colas porque son pues, como una colita, ¿no? Pero pesadas porque su integral es muy grande con respecto a esto. Esto no tiene colas pesadas porque tiene una cola, pero su área bajo su curva es casi 0. Entonces es ligera. Ujú. Pero esta no. Entonces, después vamos a ver que estas colas pesadas eh, hacen cosas muy, muy raras. Ujú. Bueno, y ya para terminar por el día de hoy, vamos a terminar con la última distribución continua que vamos a ver con nombre. Y esta es la distribución beta. Ujú. Se denota como X distribuida beta con parámetros A y B. Ahora, em, su densidad es esta. Ok. Bueno, ahora fíjense que hay aquí una B mayúscula y entre paréntesis AB. Ah, la función de distribución acumulada es esta. Es el arco tangente. Se las puse aquí arriba. ¿Ok? Y su función de distribución acumulada está graficada aquí. Gracias. De nada. Bueno, ahora entonces les digo que aquí hay una B mayúscula, que en realidad es una beta, no una B, pero se ven igual. Y entre paréntesis AB. Ujú. Entonces eso es una función especial, igual que la función error de la integral de la normal. Y esa es la función especial beta.
que se define como la integral de 0 a 1 de x a menos 1, 1 menos x a la b menos 1 de x, que es obvio porque es el factor de normalización de esto. O sea, es un número que hace que esto, que la integral de todo esto sea 1. Ajá. Pero también la podemos definir a través de otra función especial, que es la función gamma, que ya habíamos visto antes. Entonces, la función beta es el producto de gamas. Ok, entonces por eso se llama beta, porque tiene una función beta metida por ahí. Ahora, fíjense que tiene una función indicadora en el intervalo 0,1. Entonces, la variable aleatoria beta solo puede tomar valores entre 0 y 1. Ahora, ¿qué es algo que sabemos que tiene que tomar valores entre 0 y 1? Es una prueba, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que casi siempre modela la distribución beta son probabilidades aleatorias, lo cual suena chistoso. Ujú. Entonces, la distribución beta casi siempre se usa cuando nosotros sabemos que algo tiene que pasar con cierta probabilidad, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es esa probabilidad, sino que puede también ser aleatorio, esa probabilidad puede ser aleatoria también. Ahora, este intervalo, fíjense que está en un intervalo 0,1. Ajá. Igual haciendo ciertas transformaciones, nosotros podemos hacer operaciones con las variables aleatorias beta, tal que ya no estén restringidas al 0,1, sino estén distribuidas en un intervalo el que yo quiera. Ajá. Entonces, si yo transformo x para que esté en cualquier intervalo, no solamente en el 0,1, entonces también x modela fenómenos que solo pasan en un intervalo finito, ¿no? O sea, que solo puede tener un rango de valores finito. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, entonces esto es súper general, ¿no? O modela probabilidades que son aleatorias o modela algo que solamente puede tomar valores en un intervalo. Entonces, como es tan general la aplicación, esto se ve reflejado en su densidad y en su función de distribución acumulada, que también hacen cosas loquísimas. Ajá. Si uno varía A y B, entonces uno obtiene casi cualquier cosa. Ujú. Pues vamos a ver sus densidades para distintos parámetros y sus funciones de distribución acumulada. Aquí le puse alfa y beta, pero son A y B. Ajá. Los parámetros. Entonces, fíjense cómo puede hacer esto, la densidad, así, o puede decrecer, o puede crecer, o puede hacer un arco así, o puede hacer esta cosita así, o puede estar plana. Ajá. Entonces, hay un montón de cosas que puede hacer cuando uno varía alfa y beta, justamente porque es cualquier cosa que pasa en un intervalo. Entonces, tiene que ajustarse bien a eso. Ajá. Y bueno, pues sus funciones de distribución acumulada también se ven muy distintas, pero recuerden cumplir con todo lo que tienen que cumplir todas las funciones de distribución acumulada. Entonces, en menos infinito valen 0, en infinito valen 1, tienen que ser no decrecientes. Entonces, aquí aunque haya cosas que se ven raritas, nunca son decrecientes, siempre son crecientes, todas estas funciones. Y tienen que ser CATLAG, que son claramente CATLAG porque son continuas. Bueno, entonces podemos hacer básicamente lo que sea. Ahora, una distribución en específico que nosotros vimos, que fue la primera, que solo pasaba en un intervalo, era la distribución uniforme. La uniforme era que todo podía pasar en un intervalo finito, con la misma probabilidad. Entonces, la uniforme es un caso especial de la beta. Em,
porque justamente es un fenómeno que solo pasa en un intervalo finito. Sí parece bolillo. Fíjense que cuando alfa y beta, las dos son 1, tenemos la uniforme. La uniforme tenía la peculiaridad de que su densidad era constante, entonces vemos aquí que es una línea recta porque es constante, y que su función de distribución acumulada era la identidad. Y aquí en la café también ven que es simplemente la identidad, es una línea recta también, con alfa y beta igual a 1. Y eso también lo podemos apreciar aquí en la densidad. Si yo sustituyo alfa y b, A y b igual a 1, entonces, ¿qué pasa? Voy a tener x a la 1 menos 1, eso es 0, ¿no? Bueno, x a la 0 es 1. B igual a 1, pues voy a tener 1 a la menos, 1 menos x a la 1 menos 1, 0. Entonces, 1 menos x a la 0 es 1. Entonces, no tenemos ninguna, ¿cómo se dice? Dependencia de x. Si yo pongo a y b igual a 1, solo queda 1 entre una constante para la función indicador. Entonces, eso es justamente la densidad de la uniforme. Entonces, lo voy a poner aquí. La distribución uniforme es un caso especial de la beta con A igual a B igual a 1. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda?